Nos encontramos justo al final del siglo XVII. El rey español Carlos II, conocido como el Hechizado, ha muerto sin descendencia y tenemos dos pretendientes al trono. Uno es de la Casa de los Austrias, la dinastía reinante en España. Este aspirante también se llama Carlos y es sobrino carnal del rey español Carlos II. Y cómo no, está apoyado por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Leopoldo I. El otro aspirante se llama Felipe, es sobrino nieto de Carlos II, es de la Casa Borbón, de la que proceden los reyes de Francia y que por supuesto está respaldado por el rey de Francia. Tras la muerte del rey español Carlos II sin descendencia y tras el último testamento del fallecido rey, los franceses envían a su representante Felipe V a tomar posesión de la corona española en febrero de 1701. Felipe V es proclamado rey en mayo de 1701 con el reconocimiento de todas las monarquías europeas, a excepción del emperador del Sacro Imperio Romano, Leopoldo I de Austria, de la familia de los Habsburgo. Sin embargo, al poco tiempo, cuando Luis XIV reconoce a su nieto, en la línea sucesoria francesa, tras su padre el Delfín y de su hermano mayor, provoca en el resto de las monarquías europeas el temor a que la remota posibilidad de la unión de las dos coronas pueda romper el frágil equilibrio de poder existente en aquellos momentos. Lo que alarma especialmente a Inglaterra y a los Países Bajos es que a los pocos meses del reinado de Felipe V en España, centenares de barcos franceses empiezan a comerciar con puertos de Nueva España y Perú. Automáticamente se abre el comercio entre Francia y las posiciones españolas en América, rompiendo así el monopolio que durante siglos había tenido la Casa de Contratación de Sevilla. Esto provoca que Inglaterra y los Países Bajos firmen entonces una alianza antiborbónica. Así pues, el 7 de septiembre de 1701 se firma el Tratado de La Haya, que da nacimiento a la Gran Alianza, formada por Austria, Inglaterra, Escocia, las Provincias Unidas de los Países Bajos, Prusia, Hannover y la mayoría de los estados alemanes. Esta coalición le declara oficialmente la guerra a Luis XIV de Francia y al nuevo rey Felipe V de España en mayo de 1702. A esta alianza se sumarán Portugal y Saboya en 1703, mientras que por su parte los Borbones obtienen el apoyo de Baviera, Colonia y Mantua. Otras potencias en el continente que se mantendrán al margen de este conflicto son Suecia, Dinamarca, Noruega, Polonia, Lituania, el Imperio Otomano y Rusia. Cada país europeo toma partido en esta guerra de una u otra forma, apoyando a uno de los dos bandos. Puede decirse que esta va a ser la primera gran guerra europea. De esta manera comienza la Guerra de Sucesión Española, un conflicto armado que durará de 1701 a 1713 y que a grandes rasgos enfrenta de una parte a Castilla, Navarra y Francia, que apoya a la dinastía Borbón, y de otra parte a Aragón, en especial la burguesía, y los países de la Gran Alianza, que son partidarios de la Casa de Habsburgo. En este contexto es donde se desarrollan los hechos que hoy nos interesan especialmente. Esta guerra se libra en 5 frentes: los Países Bajos, el Rin, el Danubio, el norte de Italia y España, así como en el mar. La participación inglesa y holandesa en la Gran Alianza se centra especialmente en su contribución naval. La escuadra anglo-holandesa necesita imperiosamente, por mera estrategia comercial y militar, contar con una base que les sirva para sus operaciones marítimas en el Mediterráneo. En agosto de 1702, su primera tentativa es el intento de tomar la ciudad de Cádiz. En la batalla de Cádiz, un ejército aliado anglo-holandés de 14.000 hombres desembarca cerca de esa ciudad en un momento en el que casi no hay tropas en España. Se reúnen a toda prisa, recurriendo incluso a fondos privados de la esposa de Felipe V, la reina María Luisa Gabriela de Saboya, que en el futuro sería conocida afectuosamente por los castellanos como la Saboyana, y del cardenal Luis Fernández Portocarrero. Sorprendentemente, el ejército aliado anglo-holandés es rechazado, triunfando la defensa española. Esta fracasada tentativa aliada pretende sin éxito hacerse con Cádiz y el entorno de Gibraltar. Antes de reembarcar, el 19 de septiembre, las tropas aliadas se dedican al pillaje y al saqueo en el puerto de Santa María y en Rota. Los soldados cometen los más enormes sacrilegios, juntando la rabia de enemigos a la de herejes, porque no se libran de su furor los templos y las sagradas imágenes, lo que hace imposible que Andalucía se subleve contra Felipe V.
Otra de las preocupaciones de los aliados es interferir las rutas transatlánticas que comunican España con su imperio en América, especialmente atacando la flota de Indias que transporta metales preciosos y que constituye una de las fuentes fundamentales de ingresos de la hacienda de la monarquía española. En consecuencia de la batalla de Vigo ocurre uno de los principales giros de la guerra. Tiene lugar en el verano de 1703, cuando el entonces Reino de Portugal y el Ducado de Saboya se sumen a los restantes estados aliados que componen el Tratado de La Haya. El duque de Saboya, a pesar de ser el padre de la esposa de Felipe V, firma el Tratado de Turín, y Pedro II de Portugal, que en 1701 ha firmado un tratado de alianza con los Borbones, negocia con los aliados el cambio de bando a cambio de concesiones a costa del Imperio Español en América, como la Colonia del Sacramento, y de obtener ciertas plazas en Extremadura, entre ellas Badajoz, y en Galicia, sobre todo Vigo. La entrada en la Gran Alianza de Saboya y sobre todo de Portugal da un vuelco a las aspiraciones de la Casa de Austria, que ahora ve mucho más cercana la posibilidad de instalar en trono español a uno de sus miembros. Así, el 12 de septiembre de 1703, el emperador Leopoldo I de Austria proclama formalmente a su segundo hijo, el aspirante al trono, archiduque Carlos de Austria, como rey Carlos III de España. El 4 de mayo de 1704, el archiduque Carlos desembarca en Lisboa contando con el favor del rey Pedro II de Portugal. Poco después, el aspirante denominado Carlos III llega a Lisboa a frente de una flota anglo-holandesa que cuenta con 4.000 soldados ingleses y 2.000 holandeses, a los que suma 20.000 portugueses pagados por las dos potencias marítimas. A finales de julio, frente a la costa de Tetuán, el almirante inglés George Rooke, el príncipe alemán Jorge de Hesse-Darmstadt y otros mandos de la flota deciden atacar Gibraltar, una de las plazas previstas, fieles a los Borbones, para instalar ahí la anhelada base naval en caso de que fallara el asedio a Barcelona. La ciudad de Gibraltar está defendida por tan solo 500 hombres, al mando del sargento mayor Diego de Salina, de los cuales tan solo 100 son soldados y el resto milicianos. La plaza de Gibraltar cuenta con unas escasas 100 piezas de artillería, en su mayor parte antiguas, de la época de Carlos V, las cuales no están por tanto en el mejor estado de conservación. Esta situación de casi indefensión de la plaza de Gibraltar está ocasionada porque el ejército Borbón, aún consciente de la precariedad de las defensas, está concentrado en la protección de Cádiz y la frontera con Portugal, por lo que esta zona es la que se lleva a la mayor parte de las tropas andaluzas. El 1 de agosto de 1704, 61 navíos con 4.000 cañones, al mando del almirante Rooke y del príncipe alemán Darmstadt, con 10.000 hombres y apoyada por un batallón de 350 soldados aragoneses austracistas, entran en la bahía de Algeciras, situándose frente a Gibraltar. Cuando las condiciones climáticas lo permiten, comienza el bombardeo, y unos 10.000 soldados al mando del príncipe alemán Jorge de Hesse-Darmstadt desembarcan, situándose sin demasiados problemas en las inmediaciones de la ciudad. Los aliados envían 2 cartas a la ciudad de Gibraltar, una de ellas firmada por el mismo archiduque Carlos en Lisboa el 5 de mayo, y otra del príncipe Hesse-Darmstadt, instando a las autoridades gibraltareñas a reconocer al archiduque como legítimo heredero al trono español. El sargento mayor Diego Salinas, el alcalde mayor Cayo Antonio Prieto y todo el cabildo, por carta al campamento aliado, contestan indicando su fidelidad a Felipe V y su intención de resistir. El viernes 2 de agosto, después de instar los aliados a una rendición inmediata e incondicional, y esta no producirse, comienzan los terribles bombardeos. Tras un duro asedio, masivos ataques terrestres y con más de 14.000 proyectiles lanzados, y en especial, según algunos autores, la toma de rehenes y el temor de la ciudadanía a las tropelías anglo-holandesas, tal y como había ocurrido un par de años antes en la fallida toma de Cádiz. Estas condiciones hacen inevitable que el día 4 de agosto de 1704 el Cabildo de Gibraltar acepte las condiciones de rendición del legado del archiduque Carlos de Austria. Una vez la plaza está más o menos asegurada, los ingleses, de forma unilateral y traicionando a sus aliados y a unos pocos españoles partidarios del archiduque austríaco, deciden apropiarse de Gibraltar, engañando y traicionando a los aliados. Para hacer realidad sus planes, la reina Ana de Inglaterra, traicionera y premeditadamente, pone en marcha un plan para apropiarse del peñón. Ella pretende apropiarse de Gibraltar, arrebatándosela a su protegido, el pretendiente de los Austrias, el archiduque Carlos. En 1706, los ingleses proclaman a Gibraltar como nuevo puerto franco inglés.
en 1707, la reina de Inglaterra nombra al general británico Roger Elliot gobernador de Gibraltar. Finalmente, en Gibraltar, en 1711, los ingleses expulsan a todas las tropas extranjeras del Peñón, quedando tan solo los militares británicos a cargo de Gibraltar. Este paso constituye de facto la apropiación definitiva de Gibraltar por la corona británica. De esta forma tan ruin consiguen los ingleses su anhelada base de operaciones en el Mediterráneo. Es decir, gane o pierda el archiduque Carlos la guerra de sucesión española, Gibraltar será inglés. Con este robo a traición, los británicos consiguen un objetivo largamente buscado para controlar el acceso marítimo al Mediterráneo. En el mismo mes en el que se produce la toma de Gibraltar, los aliados consiguen en la batalla de Blenheim, en Baviera, una de las mayores y más decisivas victorias de la guerra. En la batalla que tiene lugar el 13 de agosto de 1704, se enfrentan un ejército franco-bávaro de 56.000 hombres al mando del conde Marsan y de Maximiliano II de Baviera, y un ejército aliado compuesto por 67.000 soldados imperiales, ingleses y holandeses al mando del duque de Marlborough. El combate dura 15 largas horas, al final del cual el ejército borbónico sufre una derrota total. Tiene 34.000 bajas y 14.000 soldados son hechos prisioneros. Los aliados, por su parte, pierden 14.000 hombres entre muertos y heridos. El elector de Baviera se refugia en los Países Bajos españoles, mientras su estado es ocupado y administrado por los austríacos, y así permanecerá hasta el final de la guerra, con lo que Luis XIV pierde su principal aliado en Europa Central. La guerra de sucesión no es ni mucho menos un camino de rosas, por lo que todas las naciones están deseosas de firmar un tratado de paz que acabe con las hostilidades entre toda Europa cuanto antes. Por las campañas en Europa, el ejército francés está al borde del colapso. Francia está sumida en una profunda crisis económica y financiera, y en España la victoria final está complicada, especialmente en el mar. Por estas razones, el rey francés Luis XIV, sin atender a las razones de su nieto Felipe V, comienza a trasladar tropas francesas desde España a su frontera norte, amenazada por la Gran Alianza, lo que provoca un fuerte enfado entre ambas casas reinantes, considerándose en España como un abandono y traición que durará mucho tiempo. Sin embargo, en un contexto general de la guerra, todo cambia cuando el emperador José I de Habsburgo fallece el 17 de abril de 1711, y su hermano, el aspirante al trono español, el archiduque Carlos, tiene que regresar apresuradamente a Viena para tomar la corona imperial. El aspirante al trono español, ahora ya Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico, no quiere renunciar a sus pretensiones a la corona española. Es más, deja en Barcelona como supuesta regente a su esposa Isabel Cristina. Gran Bretaña, que no desea la unión borbónica de Francia y España, tampoco quiere que se rememore el bloque hispano-alemán de los tiempos de Carlos V. Este segundo bloque es mucho más peligroso para sus intereses. Por tanto, no tiene más remedio que reconocer a Felipe V de Anjou como rey de España, lo que se convierte entonces en un mal menor. Más aún cuando su desgaste en la guerra, al contrario que el de Francia, no ha sido excesivo. Esto le permite tener una situación ventajosa en una posible negociación de paz. El conflicto es una superguerra para la época, algo parecido y proporcional a lo que en el siglo XX serán las guerras mundiales. Las distintas fuentes hablan de una cifra de muertos que va desde los 400.000 hasta el más del millón. Si bien en las guerras mundiales muere mucha más gente, también es cierto que la población en 1700 era muchísimo menor que la que hay en el siglo XX. Y cómo no, británicos y franceses, en secreto, comienzan las conversaciones de paz. Aunque formalmente el diálogo se inicia en 1712. El 11 de abril de 1713, se firma el primer Tratado de Utrecht entre los países de la Gran Alianza y Francia. El 10 de julio de 1713 se firma el segundo Tratado de Utrecht entre Gran Bretaña y España. El Imperio austríaco no participa en las negociaciones, ya que el ahora emperador y antiguo aspirante Carlos VI no ha renunciado al trono español. Por esa razón, la emperatriz austríaca aún continúa en Barcelona. No es hasta los tratados de 1714 y 1725 en los que el emperador Carlos VI de Austria renuncia a sus derechos al trono español, aunque no lo hace de una forma gratuita, ya que se lo cobra sobradamente. Los españoles y franceses, ahora muy debilitados, en estos tratados ceden diversos territorios.
En lo referente a España, que es la gran perdedora de esta guerra de sucesión, entrega al Sacro Imperio Romano Germánico del antiguo pretendiente, el austríaco Carlos VI, los Países Bajos católicos, aproximadamente los actuales Bélgica y Luxemburgo, el Reino de Nápoles, Cerdeña y el Ducado de Milán. Saboya obtiene de España el Reino de Sicilia. Las Provincias Unidas de los Países Bajos logran de España la Barrera Flamenca, que son una serie de fortalezas en el norte de los Países Bajos españoles. Portugal obtiene de España la colonia de Sacramento, que es parte de lo que hoy es Uruguay. Y Gran Bretaña se queda con las tierras conquistadas en España durante la Guerra de Sucesión, es decir, Menorca y Gibraltar, y una serie de ventajas comerciales con la América hispana. En este tratado, el Reino Unido reconoce al rey Felipe V de Borbón como rey de España, a cambio de quedarse con Gibraltar y con Menorca y de renunciar a su derecho y al de sus descendientes al trono francés. En lo referente a Gibraltar, el acuerdo dice dos cosas. 1. España le cede el territorio al Reino Unido, pero la soberanía seguiría siendo española. Y 2. Gibraltar volvería a la corona española en caso de que la corona británica decida deshacerse de él. Sin embargo, los ingleses no respetan la forma de la legalidad española, trafican con diferentes productos e incluso ocupan una zona que no les corresponde y hasta expulsan al párroco de Gibraltar, que es el único español que allí queda. Menorca volverá a ser española en 1802, no así Gibraltar, que es la deseada base naval del Mediterráneo por los ingleses. El Tratado de Utrecht establece que sus aguas son, y citando literalmente el tratado, son aquellas áreas circundantes a la colonia hasta la cual podrían en aquel momento alcanzar los cañones de la fortaleza del Peñón. Los británicos, con estas concesiones y su apuesta por el dominio de los mares, cimentan en buena medida la base de la futura supremacía de su imperio. Al final, la elección que Carlos II hace de Felipe V no logra lo que el último monarca de los Austrias españoles pretendía, que era preservar el imperio. Con el nuevo monarca Felipe V de Anjou, se inicia, gracias a los pactos familiares de los Borbones, una especie de idilio-sumisión con Francia, que durante mucho tiempo había sido el mayor enemigo de los Austrias. Del romance o sometimiento, cada cual juzgue según su criterio. Las consecuencias todos las conocemos, y es que hay veces que los enemigos te pueden hacer sufrir mucho, pero otras tantas las amistades te pueden arruinar. Y con esto, mis queridos amigos, damos por concluida esta crónica. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta, y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.